Sí, ahí nos quedamos. Sí, doctor. Ok, bueno, pues ya se la saben, chamacos. Déjenme verlos. Ok, entonces... era la capacidad para ocupar un receptor y eficacia, que era la capacidad. En base a esto, en base a la afinidad y a la eficacia, vamos a poder distinguir dos grandes tipos de ligando. Un agonista lo vamos a definir como un ligando que se une al receptor, es decir, que tiene afinidad y que además genera una respuesta, es decir, tiene eficacia. Un antagonista, por el contrario, tiene afinidad, es decir, se une al receptor o al blanco farmacológico, pero no va a generar una respuesta, es decir, no tiene eficacia. Entonces, en términos generales, un antagonista va a llevar a cabo su función ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Ok. Ahora, vamos a tener distintos tipos de agonistas y distintos tipos de antagonistas. Hay varias clasificaciones. La que yo les voy a platicar es la que me parece a mí que es la más general. Y entonces vamos a distinguir 4 tipos de antagonistas o de antagonismo. Vamos a... El antagonismo químico no depende de receptores. Lo que ocurre en el antagonismo químico neutraliza o impide la acción de otro fármaco simplemente. Sí, Karina. Doctor, creo que ya habíamos visto esto. Pues por eso les pregunto dónde nos quedamos. ¿Qué es lo último que tienen ustedes por ahí? Agonismo inverso. Bueno, íbamos a empezar ese tema. H para todos, por no acordarme bien. Ok, hablamos de agonistas parciales. Sí, de eso sí. Sí. Ahí está, ¿para qué me hacen repetir las cosas? Ok.
¿Qué es un agonista inverso? Pues es el que tiene afinidad y eficacia, pero el efecto que va a producir es inverso al agonista. Habría que aclarar por ahí algunas cosillas. Fer, Yo había leído, doctor, que el agonista inverso es exacto. Siempre y cuando el receptor o el blanco farmacológico tenga una respuesta basal. Por ejemplo, vean esta grafiquita. Esta grafiquita es muy similar a las que ya estuvimos viendo a lo largo de las clases. Es una gráfica donde yo estoy midiendo el efecto farmacológico y lo estoy graficando en contra de la dosis. Ahora, si ustedes se fijan en esta grafiquita, la grafiquita no inicia exactamente en el 0. Hay un cierto nivel, digamos, vamos a ponerle un 20%. Y hay una respuesta máxima, que es el 100% de la respuesta. Y aquí hay varias curvas que representan a varios tipos de ligandos. Si ustedes se fijan en la primera curva, que iniciando con una respuesta basal del receptor, me va a producir una respuesta y llego al 100% de la respuesta. A este Agonista ligando, completo. un agonista. ¿Está completo? O completo, efectivamente. Nuestra segunda curva, ¿qué sería? Agonista parcial. Exactamente. Policías que patrullaban por calles de Enzo. La tercera curva, ¿qué sería? Un agonista inverso. Esta curva de... No, como la línea. Bueno, es decir, cambia la respuesta basal. sí. ¿Sí cambia? No, no cambia.
Ok, entonces, ¿qué tipo de ligando es? ¿No sería un antagonista? ¿Es pregunta o es respuesta? Y con seguridad, eso es un antagonista. Y yo te respondería, por supuesto, eso es un antagonista. Porque habíamos definido a un antagonista como una sustancia que tiene afinidad, se va a pegar al receptor, al blanco farmacológico, pero no genera una respuesta. Por eso la respuesta inicia en este nivel y termina exactamente en el mismo nivel, porque es una sustancia que se está pegando al blanco farmacológico, pero no genera una respuesta. Y eso, como bien nos lo dijo Samantha, eso es un antagonista. Cuatro. ¿Qué está pasando en la curva número 4? Pues ahí sí sería un antagonista. Ay, no. No, no, no. Es un agonista inverso, ¿no? Bien, esa. Es un agonista inverso. ¿Por qué? Porque según lo que habíamos dicho, un agonista inverso va a disminuir la respuesta. Fíjense que la respuesta aquí no inicia en 0. El receptor tiene una respuesta. ¿Y qué es lo que está haciendo esta sustancia de la curva número 4? Se une al receptor y disminuye esa respuesta basal. Se está uniendo al receptor, tiene afinidad. Genera una respuesta, tiene eficacia. Claro, esa respuesta es abatir la respuesta basal, la que tenía el receptor solito. Pero es una respuesta. Entonces es un agonista. ¿Por qué es inverso? Porque en lugar de generar una respuesta aumentada, es una respuesta que está disminuyendo. ¿Sí, chicos? Doctor, ¿y eso Ajá. del agonista inverso lo podemos ver en algún medicamento? ¿O solo son como los efectos? En muchos medicamentos. ¿Como cuáles? Allá vamos, allá vamos. Perdón, pero... ¿Cómo cuáles? Ranitidina. ¿Ubican a la ranitidina? Sí. ¿Para qué sirve la ranitidina? Es para la infección en los ojos, ¿no? No.
¿Nadie? para las personas que tienen gastritis o algo así, ¿no? Bueno, para el estómago. Exactamente. Lo usamos con los pacientes que tienen gastritis, por ejemplo. Entonces, esta historia comienza con su mucosa gástrica. Las células de la mucosa gástrica tienen células especializadas que contienen una bomba de protones. Toma protones del citoplasma y los bombea a la luz del estómago. Y si se acuerdan de sus clases de primero de la licenciatura, la concentración de protones define el pH. El pH del estómago es un pH ácido, que está normalmente entre 1 y 2. Y ese pH se tiene que mantener de manera relativamente constante. ¿Sí vamos bien? Bueno, Sí, doctor. la bomba de protones, como dice su papá y su mamá, no se manda sola, ¿no? La bomba de protones depende de señales que le manda un receptor. Y ese receptor es el receptor para histamina. La histamina, después lo veremos, tiene varios receptores. Los receptores que se encuentran en la mucosa gástrica son los receptores H2. La histamina estimula al receptor H2 y hace que constantemente estemos bombeando protones hacia la luz del estómago para mantener un cierto nivel de pH. Es decir, este receptor tiene una actividad basal. ¿Sí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. De hecho, bueno, esta actividad basal se da antes de que llegue el ligando. Este receptor está estimulando a la bomba de protones, pero bajo ciertas circunstancias, la acidez del estómago se incrementa. Y aquí es donde esto sí es efecto directo de la histamina. Por ejemplo, pasan frente al puesto de tacos y huelen los ricos taquitos. Y eso le manda una señal al cerebro que dice, ¡ay, taquitos! Es hora de comer. La respuesta aquí es que la histamina activa y aumenta la actividad del receptor H2 y aumenta el bombeo de protones hacia la luz del estómago. El estrés, ¿no? El estrés es otra señal bajo la cual aumentamos el bombeo de protones hacia el estómago, ¿no? Por eso si se estresan mucho les da gastritis, porque cuando se estresan aumenta la secreción de histamina y aumenta el bombeo de protones y aumenta la acidez del estómago. Pero si pensamos en una persona que tiene gastritis o que tiene úlcera, necesitamos que este pH no esté tan ácido, porque si el pH se mantiene ácido, pues no le damos tiempo a la mucosa gástrica de sanar, ¿no?
Y por eso tenemos a estos medicamentos que son los antagonistas la ranitidina, por ejemplo. Ranitidina, famotidina, todos los miembros de esa familia básicamente lo que hacen es pegarse a este receptor e inhibir la respuesta basal. De tal manera que si yo inhibo la respuesta basal, la bomba de protones y el pH del estómago se basifica. Y eso le da tiempo a la mucosa gástrica de cicatrizar, de regenerarse. ¿Sí, vamos bien? Sí, doctor, gracias. Pero no es el único ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los receptores beta adrenérgicos? Y como en estos receptores beta adrenérgicos, la adrenalina, bueno, como en estos receptores beta adrenérgicos controlaban el tono vascular. Es decir, la vasculatura en su estado basal vascular. Entonces, los receptores beta adrenérgicos mandan una señal basal que nos ayuda a mantener ese tono vascular. Cuando llega la adrenalina, que es un agonista, genera una señal y se produce vasoconstricción. Pero también hablamos de que había unos medicamentos desde la familia del propanolol. Básicamente lo que hacen es unirse a estos receptores e inhibir esta señal basal. Y el resultado es que es baja presión arterial. Entonces, estrictamente hablando, los inhibidores beta adrenérgicos son también agonistas inversos. ¿Sí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Y hay muchos ejemplos más, ¿no? Habíamos por ahí hablado de las benzodiazepinas, aunque no habíamos hablado mucho de cómo funcionaban. Versos de un receptor que es el receptor para GABA, que es un neurotransmisor. Y ya me volvieron a apagar la cámara, malvados. Ok, ¿no hay dudas? No, doctor. No, doctor. Bueno,
Pues entonces vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de mecanismos que genera una respuesta en un blanco farmacológico. Entonces ya habíamos hablado de esto de los fármacos inespecíficos, entre comillas, ¿no? Que no dependen de la interacción entre el fármaco y el receptor, y que generalmente, bueno, el efecto farmacológico depende de varios ejemplos, ¿cierto? Entonces, fármacos que no dependen de receptor, los quelantes, de hecho, incluso hablamos de los espermicidas, ¿cierto? Del nonoxinol, de los fármacos, algunos de los que producen vómito, los hemos mencionado, ¿verdad? O sí los platiqué con... Bueno, los anestésicos generales, a diferencia de los anestésicos locales, son un tipo... ¿Se han sometido ustedes a algún procedimiento quirúrgico que requiera anestesia general? Sí. ¿Ah, qué? ¿Y te pusieron anestesia general? Sí. ¿Y qué recuerdas de ese procedimiento de anestesia? Pues que, o sea, por ejemplo, es que fueron 2 veces. O sea, segunda ya fue como todo intravenoso, pero te mantenían, por así decirlo, consciente. Fue anestesia local, más bien. Pero la otra que... ¿De antes de llegar o de cuando te anestesiaron? pues que me contaron, o sea, que dijeron que contara del 10 para abajo. Y de repente ya no supiste más de ti, ¿cierto? Exacto, sí, ya no, hasta que desperté como, no sé, 2 horas, yo creo. Exacto, por ahí alguien más había dicho que también había recibido anestesia. Omar, ¿y te acuerdas algo de que me había fracturado? Y igual la enfermera, bueno, la de la que me anestesió. Entonces, dichosos de aquellos que no han requerido de algún procedimiento quirúrgico, pero si algún día lo requieren, traten qué es lo que está pasando, porque efectivamente, ¿no? Llega uno súper nervioso al quirófano, medio encuerado, ¿no? Entonces está uno ahí entre nervioso, estresado, y de repente le ponen algo a la línea que ya traes y tu mascarita, ¿no? Con el gas, y eventualmente te dicen que cuentes, ¿no? Del 1 al 10 o en cuenta regresiva del 10 para abajo. Y de repente los anestésicos generales no solo generan inconsciencia, ¿no? Pérdida de la conciencia. También generan analgesia. Es decir, no sientes dolor. Pero además generan pérdida de la memoria. Y de hecho, cuando uno trata de acordarse exactamente
qué pasó, o sea, en qué momento pierdes la conciencia, es algo totalmente distinto a cuando te vas a dormir, ¿no? Cuando te vas a dormir y despiertas al día siguiente, puedes más o menos acordarte en qué momento caíste dormido, ¿no? Pero cuando te anestesian, que pierdes la conciencia, es súper enfermo, ¿no? Y en realidad, entender cómo funcionan los anestésicos tiene que ver con responder esta pregunta, que es ¿cómo generan esta inconsciencia? Y en realidad no es una pregunta sencilla, ¿no? Porque entonces tendrías que definir exactamente qué es la conciencia, y eso ya es terreno entre filosófico, fisiológico. Y en realidad, exactamente cómo funcionan los anestésicos generales no lo sabemos muy bien. Tenemos varias teorías de cómo funcionan. Una de ellas tiene que ver con algo más viejito, ¿no? Que ya prácticamente no lo utilizamos, es el cloroformo. Pero está, por ejemplo, el isoflorano, el desflorano, el alotano, que todavía se utilizan. Y en general lo que comparten todos estos anestésicos generales es que son moléculas muy hidrofóbicas. Pero ¿cómo estas moléculas, cómo estas moléculas tan hidrofóbicas generan esa pérdida de la conciencia? Es algo que todavía no es estaba buscando. Ahí está. Una de las teorías que tenemos es que los anestésicos se insertan en medio de las membranas lipídicas y las deforman. Y cuando las deforman, ¿no? Cuando el anestésico llega a la membrana y la deforma, esto cambia, según esta teoría, la estructura de las proteínas de membrana y dejan de funcionar como deben. Pero en realidad, si se fijan, incluso esta hipótesis tampoco es una hipótesis tan detallada, ¿no? Ahí probablemente hay, ¿no?, un tema de investigación extremadamente interesante a resolver. Lo que sí sabemos es que no depende, aparentemente, el efecto de la anestesia general no depende del la unión a receptores lisílico o cualquier otro medicamento. Doctor, como que lo veo con ganas de decirnos algo. Lo que estaba pensando es que si es exactamente lo que yo digo cuando explico la saturación de la biofase, pero mucho más modernamente explicado, ¿no? Porque aquí ya estás interviniendo. No sé si es el internet o la plataforma. ¿En qué estás? ¿Sí? Zoom. Entonces, eso es lo que... ¿Y solo tú o todos los demás? Pues para mí es novedoso, ¿no? Que ya haya alguna teoría en donde las proteínas de la membrana intervienen, ¿no?, por su falta de función. ¿Vamos a recorrer la olla? ¿Sí? ¿Y qué dijo? No, ponemos las solo que por favor. Mi explicación de la saturación de la biofase es mucho más sencilla, ¿no? Habíamos dicho que existen receptores de membrana. Y en todo lo demás se agarra bien. Entonces, estos receptores de membrana pueden ser bloqueados nada más por absorción
Entonces, si tenemos una alta presión de un gas anestésico en el exterior de la fibra nerviosa, pues ya con ese solo hecho afecta las funciones de dicha membrana. ¿Sí? Y lo sorprendente es que esta absorción va a ser debida fundamentalmente a lo que dijiste inicialmente, que los anestésicos generales... Pues es que según termina a las 3, pero luego se queda hasta las 4. Son de tal suerte que cuando dejamos de hacer presión en el gas que estamos administrando, solito se libera, se separa y deja intacta la superficie de la fibra nerviosa. Y cuando digo fibra, no, está bien. Métete en tu tablón. Exacto. Y ya cuando la apagues, sobre esos minutos, usas tus datos. Ok, bueno, ahí está. Algunos mecanismos de acción que no son dependientes de receptores. Ya habíamos mencionado a los antiácidos. Creo que también ya habíamos mencionado por ahí la absorción. Intercambio iónico. La colestiramina, que es el ejemplo que está aquí, es una resina que absorbe colesterol. Simplemente por sus cargas eléctricas, atrapa colesterol e impide que se absorba. El nonoxinol ya lo habíamos mencionado, el mannitol también. La violeta de genciana, que esta después la vamos a revisar con un poquito más de detenimiento cuando hablemos de antibióticos o antimicrobianos. No antibióticos serias, etcétera, etcétera. Pero probablemente es más interesante hablar de los mecanismos que sí dependen de blancos farmacológicos. Entonces, en general, en 4 o 5 grupos de acuerdo a su función en la célula. Entonces vamos a tener regulan autacoides, ¿no? Señalizadores locales. Vamos a tener canales que regulan el paso de iones. Vamos a tener también enzimas transportadoras. Menos importante, pero proteínas, algunas proteínas estructurales, por ejemplo el citoesqueleto, pueden funcionar también como blancos farmacológicos. Es menos común, ¿no? Lo más probable son estas primeras 4 clases, o receptores, o canales iónicos, enzimas, moléculas transportadoras, aunque, bueno, pues también a veces las proteínas estructurales pueden actuar como blancos farmacológicos. Es decir, en las clases que siguen, vamos a hablar sobre todo de estos 4 grupos. Y vamos a ver ejemplos de esto a través de receptores y los fármacos que los pueden bloquear. Vamos a hablar de canales iónicos y de los blancos, de los fármacos que pueden actuar sobre ellos, de enzimas, de moléculas transportadoras. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Nada. No, doctor. Bueno, yo creo que hoy, yo con ustedes, me quedo hasta aquí.
Lo que les voy a pedir, antes de empezar, vamos a empezar. Que dependen de receptores. Pero para que no estén ustedes totalmente en blanco, les voy a hablar sobre cómo funcionan los receptores acoplados a proteínas y se llaman proteínas G. A lo mejor, si tuvieron un buen curso de fisio o de bioquímica, les platicaron de ellas. En particular, hay un sistema que es muy interesante, que es el ciclasa. Entonces, lo que les voy a pedir, muy encarecidamente, es que lean algo sobre eso, para que mañana podamos ver ejemplos concretos de esto y aclarar cualquier duda que tengan en lo que hayan leído. ¿Sale? Vale, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, los voy a dejar con el doctor